Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguizón aquí con ustedes en otro episodio de Los Pioneros, donde vamos a hablar un poquito con nuestros pioneros de nuestra comunidad latina de Rochester, Nueva York, y todas sus experiencias al llegar a esta gran ciudad. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Gladys Pedraza Burgos, una persona muy especial para nosotros aquí en El Poder, porque la consideramos como una de las madrinas. El hecho de que estamos aquí en los estudios del Poder se lo debemos en parte a Gladys y al equipo que trabajó fuertemente para que esto fuese una realidad. Y le damos la bienvenida a Gladys de nuevo a nuestro estudio. Muchas gracias aquí. Para estar aquí es muy especial para mí. Tú sabes que la emisora tiene un sitio bien especial para mí en mi corazón. Sí. Algo que nosotros aquí en la comunidad necesitamos. Definitivamente que necesitamos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Sí. Ha sido una bendición para nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de tu querida familia, de tus papás, que fueron unas personas muy clave en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad de la Monte Carmelo. Sí. Y bueno, en la ciudad en general, porque tu papá fue una persona muy activa. ¿Quién es tu papá? Bueno, primero, ¿quién es Gladys? Yo soy la hija de don Pedro Perín Pedraza y Mato Pedraza o Mato González Pedraza. Y yo nací aquí en Rochester. Y en nuestra familia somos 7, Sí. 3 varones, cuatro varones y 3 hembras, sí. Sí. So, yo soy la hija menor. La menor. La más La menor Sí. de los 7. De los Y tus papás cuando llegaron a Rochester, ¿cuándo fue? Primero, ¿de dónde son ellos? Ellos son de Sidra. De Sidra, Puerto Rico. De Sidra, Puerto Rico. So, ¿Y llegaron a Rochester? en 1953. ¿Y qué los trajo a Rochester? Bueno, papi venía a Rochester a trabajar en las fincas. Allá fuera de Mount Morris, ahora se llama Fairport, pero antes eso era todo campo. Sí, exacto. Penfield, todo campo. Y también papi se conectó con Catholic Family Center y ellos tenían un proyecto de aquellos que venían de Puerto Rico. Si querían quedarse aquí en Rochester, podían. Yo no sabía eso. Entonces, pues, papi siempre era bien envuelto en la iglesia. Y entonces había otro equipo también que eran parte de Kodak. Porque tú sabes, Kodak que en ese tiempo era bien grande, bien fuerte aquí en Rochester. Y había un señor que se llamaba William Gaffney, que trabajaba en Kodak. Y entre William Gaffney y Catholic Family Center ayudaron mucho a papi a venir y vivir aquí. Muchos de los puertorriqueños que venían a trabajar en los campos, Sí. a establecerse y quedarse aquí en Rochester. Y tú me dijiste que tu papá vino en el 53. En el 53. Ya. En el 53, que casi no había latinos. ¿Y vino solo? Él vino solo. Al principio. Al principio vino solo y le ayudaron a buscar un trabajo que fue en McCurdy's. En ese tiempo había un pandería en McCurdy's, en la Main, ¿cómo se decía? En la Main. Y también trabajaba limpiando oficinas por la noche. So, él tenía 2 trabajos. Un trabajo full time y otro part time. Como siempre, como todos los trabajadores. Sí. Entonces, en enero mandó a buscar a la mami. Y en ese tiempo había 5 de los 7 que somos. Yo nací aquí, mi hermano David nació aquí también. Y eso fue en enero. So, eso fue la primera vez que mami y mis hermanos vieron la nieve, el frío y, La primera experiencia en los Estados Unidos. Eso fue un shock. Mira. I can understand that. Sí. You know, we talked about that with other folks that we've interviewed Sí. about the shock of Sí. the winter. Sí.
Y para nosotros fue algo, yo tengo que decir para papi, en ese tiempo y todos que han venido en ese tiempo, el tremendo sentido de courage. Porque para dejar su familia Sí, sí. en Puerto Rico, y tú sabes, Atreverse a juzgar, tirarse a un país desconocido. que no hablan la misma idioma, es frío y además es racismo que existe Que aquí. existía, sí. Sí, porque papi era, indio, Sí, sí, trigueño. bien tirgueño, un poquito de africano y mami era bien blanquita, de española. Sí, sí, ese sí. hábito. Lo que somos los puertorriqueños, una Que mezcla de somos todo. mezcla de todo, Sí, sí, un poquito de sí, todo. sí. Ellos llegaron, entonces tu papá se estableció Sí. y luego mandó a buscar a la familia. Sí. Y eso fue más o menos cuando llegaron tu mamá Sí, aquí, sí. Después de un año. todavía en año, los 50. Ajá, todavía en los Y, 50. y conocían gente aquí ya. ¿Tu papá conocía gente antes de venir? Sí, en ese tiempo había una iglesia que era el St. Joseph, que tenían la misa en español. Sí, en español. So, en ese tiempo todos se iban a la iglesia, así se conocían. La St. Joseph es En la Clinton. En la Clinton, pero En en downtown. Sí. Sí, sí, sí. Sí, que todavía existe, pero no es un... Existe la torre, ajá, porque la exacto. iglesia se quemó. Se quemó, sí. La iglesia se quemó. Sí. Pero yo no sabía que tenían misa en Sí, español. eso fue la primera La iglesia, primera iglesia. que tenía misa en español. Y tampoco sabía que había un programa para ayudar a establecer a la familia. Eso es nuevo para mí. Sí, y eso fue por Catholic Family Center y todavía hacen algo casi como así. Algo parecido. Sí, parecido así. Y después que llega a traer a tu mamá y a los hijos, ¿dónde se establecieron? Bueno, al principio, donde todo el mundo era por la Clinton. Por la Clinton. En la calle Goulash, que es donde está St. Bridget's, I think. Ajá. I think, yeah, okay. Sí, sí, sí. Porque aquellos calles casi no existen ahora tampoco. Sí. Entonces, eso fue por un tiempito. Y entonces se mudaron para la Hartford Street, que fue por Monte Carmelo. Monte Carmelo. Ajá. Y papi, como siempre estaba envuelta en la iglesia. Empezamos a ir a Monte Carmelo. Que tenían, yo creo que para aquel tiempo tenían la misa o en latín o en italiano. Y también en latín. En latín. The High Mass, como se decía, la High Mass. Sí, en latín. La High Mass era en latín. Ajá. Y donde ellos podían entonces entender un poquito de lo que sí. de la misa. Sí. En ese tiempo, en esa área, había mucho italiano. Mucho italiano, Ajá. sí. Y eso es cerca de la marqueta pública que está allí también. Pero papi estuvo envuelto y iba para la misa allí y conocía a los padres, a los monjas, y nosotros empezamos a ir a Monte Carmelo. Monte Carmelo, sí. La Monte Carmelo fue donde yo primero fui a estudiar cuando llegamos nosotros de Nueva York. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, me mandaron una semana, creo que a la 14. Y luego nos cambiaron para Monte Carmelo. Sí. Y para aquel entonces ya ustedes estaban, porque Sí, yo nosotros recuerdo a tu estábamos. hermana Sí. Angélica, Sí. Angela. Sí, mi hermana Angela. Y también a Martín, mi hermano Martín, Natalia, Sí. Agustino, Carmelo. Sí, los recuerdo bien cuando nosotros primero llegamos aquí a Rochester. Sí. Y entonces mi papá también estuvo envuelto en los Knights de St. John. Yo no sé si a ti, si tú conoces eso. Sí, claro que sí. Pues papi siempre había una persona que le gustaba y era parte de su valor ayudar a cualquier persona que necesitaba ayuda. Entonces, en la iglesia le conectó con, they connected them with the Knights of St. John's. Y poco a poco empezó a venir mucho más latinos. Y como siempre,
los primos de nosotros o gente de la misma Familia. familia o de pueblo que querían venir, Sí. porque en ese tiempo había mucho trabajo, pero no para nosotros. No para nosotros, para todo el mundo, y Rochester era un sitio que tenía mucho negocio, tenían, Kodak, Xerox, todo eso, y había bastante trabajo aquí. Sí, mucho de los que vinieron originalmente a trabajar en la finca Sí. y luego se fueron a trabajar en fábricas como Gerber's. Sí, y, Gerber's también. y muchas de las doñas, de las señoras, Sí. porque había muchas Oh. compañías de costura. De costura, sí. Vans, Hickey Freeman, Sí. Michael Stern, Sí. y se iban A coser. a coser Sí. a la fábrica. Sí. Y para aquel entonces eran muchas señoras italianas Sí. y de Europa, pero entonces pegaron a llegar las latinas, Sí. mayormente nuestras señoras de Puerto Rico, que también eran costureras. Y tú sabes que en ese tiempo, eso eran 50, por 58, por ahí, vinieron muchos latinos a los Estados Unidos. Y papi siempre le gustaba los campos, o para él Rochester fue el sitio. Aunque nosotros tenemos y tuvimos familia en the Bronx, pero nunca quería ir Para el Bronx. Oh, no. Pero, entonces, papi sigue Pasaron momentos difíciles, sufrieron un racismo. Tu papá no hablaba inglés, me imagino, cuando primero llegó. Sí. Y eso también me imagino que le causó impedimentos. Sí. Sí, y tú sabes que nosotros somos una mezcla de africanos, indios y españoles. Mami bien blanquita y papi bien trigueño. Y en ese tiempo había gente que le decían malas palabras, le llamamos the N-word, as they say, a mami, diciendo que ella le favor, le gustaba. Sí, sí, sí. Yeah. Sí, porque como era blanquita Yeah. Entonces, para papi fue que también había doble, porque era el color y también la lenguaje. El idioma, sí. La idioma. Entonces, tú sabes que papi solamente tenía de educación, fue para grado sexto. That was it. Mami nunca fue para la escuela. ¿No? No, nunca fue para la escuela. So, she was totally illiterate in English and Spanish. In both languages. Wow, I didn't know that. Yeah. So, para ella fue bien difícil. Mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Ella se mantuvo como ama de casa siempre. O trabajó fuera de la casa? No, ella nunca trabajaba afuera de la casa, porque nosotros éramos 7. Y siempre había un primo que que vivía con nosotros. Se apegaba, sí, uno de los familiares. Ahora, y entonces siempre la casa estaba llena. Siempre la casa estaba llena de gente. Y eso era bastante trabajo para ella. Yo sé que yo los conocí ustedes cuando vivían en la Ontario. Sí. Y ya tu papá tenía propiedad, tenía su casa. Sí, tenía casa. Él sabía, y eso fue porque como había tantos primos que venían, ¿ok? Entonces, el papi vino a conocer la gente que vivían por la Mount Carmel. Nosotros vivimos en la Hartford Street, vivimos en la Sayo. Un parte de la Sayo que queda cerca de The Inner Loop. El otro que queda cerca a Central Park, que no existe ahora. Ahora hay una escuela allí. Sí. Vivimos en la Woodward también. ¿Sí? Ajá, en la Woodward. Pero siempre en esa área. Siempre en esa área. Y se establecieron en la Ontario. Sí. Y papi empezó a trabajar mucho con gente que se mudaron allí. Mis primos vinieron y se querían quedar en la misma área. Eso es, pues, parte de apoyar nuestra familia. Y poco a poco papi vino a conocer que, espérate, nosotros estamos dando gente a otra persona, vamos a comprar la casa. Y empezó a comprar casa. Y en el mismo tiempo también él estuvo envuelto en Spanish Apostolate, que era al apostolado hispano. Sí, era un grupo de latinos, también envuelto en los crucillos
No sé si... Sí, los cursillos, sí, Ujú. que se daban en la Monte Carmelo Sí, para aquel entonces, donde familias compartían y se desarrollaban muchas cosas con la sí, iglesia. sí. La iglesia fue muy importante para tu papá, ¿no? Él siempre Ujú. brindaba, porque tu papá también fue uno de los fundadores de la fiesta jíbara, Oh, sí, que eso es sí, una tradición. sí. Para nosotros era muy importante la cultura nuestra. Am, ah, la música, la idioma. Yo solamente hablaba español hasta que llegué a la edad de 5 años. Después de eso, the monjas would beat it out of me, as they say. Deja de hablar inglés, Y español. sí, afortunadamente no, they didn't encourage us to No, continue to no, no. speak. In that time, it was more about assimilation than Yeah, it was acculturation yeah, of us hanging on to our culture. That's why, having like the radio station is so important for yeah, us to keep that, because it's okay. We can do both. right, exactly. And that makes us that makes us richer. Right, right. But my dad was involved with a lot of agencies starting. He was involved Yep. with ABC when they first started. He was part of that, pushing with a lot of other people too. My dad wasn't one to have to be in front of the camera or the person in the front. I was going to say he was not aside from the fact that he was a very tall, Yes. a handsome man, and Thank and you. and and stood out. He was not front of the camera kind of person. No, He was, no. very low key in background, but he was involved. Yes. He was very much a presence and Yes. very much a part of what Yes. was the changes that were going on and happening And he at the time. instilled in And us. to come from such humble, Yes. but they all did. Yes. Well, once you come here and you see the oppression and you start to understand that now it's not, we come from Puerto Rico, so for us, oppression is class, right? You either have money or you don't have money. Right. Here, it's race on top of class. And it's something that you can't change. You can't alter at all. You can't make adjustments and change. You are who you are. Yeah. And so, faced with all of that, he was part of helping with, at that time we lived near Lewis Street Center, and he had also started getting involved in Lewis Street Center. Right. He started getting involved with ABC had started, I think, one of their first locations was on Union Street. Once the 60s hit and we went through those riots, it was really important to really push what and how oppression has affected, especially us Latinos, because we had the additional oppression by the majority of not speaking the language correctly, and even to the point where he started working with the city school district as well, because there were a lot of families who were actually being placed in special ed because they saw speaking Spanish as being a disability of some kind. So Parte de sí, la realidad de que luego en los años 60 se desarrolló el programa bilingüe era sí, específicamente por sí, eso. por eso Porque fue. nuestros niños que llegaban de Puerto Rico Sí, y no hablaban el idioma, los metían en programas especiales, no necesariamente académicamente apropiado. llegaban al nivel de donde ellos estaban acostumbrados en Puerto Rico, Sí. sino que como no hablaban el idioma, pues los metían ahí. And I remember they would put you in those programs and you would get a certification, not a diploma. Not a diploma. And you would be in the basement. And you would be in the basement, yeah. And you were labeled. And you were labeled. Yeah. Fue la razón por la cual se estableció el programa bilingüe, Sí. para poder educar y darle la oportunidad a nuestros niños que llegaban de Puerto Rico a estudiar en su idioma Sí. al nivel apropiado. ¿Sabes? Yeah. Porque por el hecho de que ellos no hablaban el idioma, no podían echarlos para un lado, sino tenían que enseñarles en su idioma y a la misma vez en inglés. Sí. It was an interesting process. It was an interesting pelea. Yeah, I And know. so that was lo que pasaba Y mucho. tu papá se envolvió en ese proyecto All the también. time, yo all me the time, acuerdo. porque había gente que venían a casa y me decían, esto me pasó.
en la escuela, este me pasó en donde vivo, esto me pasó donde estoy trabajando. Y muchas veces papi, he would say, I'm going to help you with that. And if he didn't help them himself, then he would find others, because it was really about that connection with other people that are part of the community. I mean, I remember protesting when I was 7. I remember when we were protesting, I was 13 when we were protesting at the city school district and shut them down. We shut it down. We shut it down. We took it over. So it was a passionate fight, because wrong is just wrong. That's just how it is. And so my father was always part of that, of the advocacy that we all stand not only on his shoulders, but on the shoulders of many of the pioneers that came here. Because they started it. We wouldn't be here have it not been for them. No way. There's no way we would be here. ¿Y tu papá estuvo envuelto en el desarrollo de Ibero? Sí. Yes, he played a role. He was part of the founders, and it was a real interesting thing, because at that time, there were so many Latinos that were coming. And it was the 60s, and it was a time of change, and time for that sense of awareness of that you have to be inclusive. And we have to look at how oppression is affecting everyone here, their quality of life here. We can't do anything about the snow, but we could do something else about the quality of life, right? So he started, along with quite a few others, to really look at some of the vacant buildings, and it was probably the worst buildings that were possible. And they looked at, what kind of programs needs to happen, work programs, education programs, and then the culture. And that's, came out of the festival came out of Ibero as well. Yeah. So he was one of the founders, and he was always envuelto in Ibero. Matter of fact, when he reached his, when he was in his late 80s, he started coming to Centro de Oro. So he was involved in Ibero from the beginning to the end. To the end, to the very end. Bueno, vamos a tomar una pausa y regresamos con ustedes ya pronto. Bueno, regresamos ahora con Gladys Pedraza Burgos, hablando de su querido papá, que fue uno de los pioneros aquí en la ciudad de Rochester, una persona que aportó mucho. Estábamos hablando de que tu papá estuvo envuelto con la Liga de Acción Iberoamericana desde su principio. Sí, desde su principio. Él fue uno de los fundadores. Sí, sí. Y en ese tiempo sabíamos nosotros que tenía que haber un sitio especialmente para los latinos. ¿Y qué asociación tenía Ibero con la iglesia? Porque había una asociación con la iglesia. Sí, había, porque just like how I was mentioning before, how the church helped us, Catholic Family Center, the Catholic Church helped us. They also were continuing to help us, but our numbers were so large. Our numbers were growing, and we were bringing more. I joke around and say we don't die, we just multiply. So that's what was starting to happen, and there was a small grant that was given to these groups of founders for Ibero, and to get a building, to get it started, and it was from Catholic Family Center. I think it was just like, maybe $25,000. In that time, it probably seemed like a lot, but it was a small grant that was given to them to get them started. And at Concordia Hall. At Concordia Hall. On Clifford Avenue, that's where they established themselves first, right? Yes. I wish I had kept pictures of it, but I mean, there was holes in the roof, there was pigeons, it was occupied by pigeons. It needed a lot of work. And that was a grand building at its time, for in its heyday. Yes, it was. Porque ese edificio contenía una bolera, contenía un teatro y oficina. Espacios para reunirse y cuestiones. Pero como... it was 3 floors, right? Era 3 pisos. 3 pisos. Y necesitaban mucho trabajo. Yes. Pero ellos asumieron esa responsabilidad. Sí, ellos mismos y empezaron a coger donaciones de tiempo para gente venir y dar de su tiempo, dar de su talento. Todo. Si eres plomero, si eres carpintero. Si sabía de todo, yo sé de todo. Un poquito de todo. De todo. Ajá. Yo recuerdo que nosotros cuando jóvenes también nos reuníamos de cada vez en cuando allí en el edificio, en la parte de abajo, en la bolera. Pero no estaba
para aquel entonces la agencia no estaba preparada. Bueno, estaba desarrollándose. Sí, Y no tenía todavía el conocimiento de la necesidad de la juventud. Eso vino después. Eso vino mucho más después, mucho más después. Pero sabemos que tenemos que trabajar con el distrito. There was programs for tutoring kids. There was a secretarial program as well, because as you know, there was a lot of people there was a lot of work in Rochester, and so there was programs to help with employment, to help people with employment. There was programs to help people with the language. There was programs that were after-school programs, tutoring programs. I mean, even I worked there after school. And there was also a real need to understand and celebrate culture. ¿Cuánto tiempo tuvo tu papá envuelto con Ibero? Porque yo sé que él estuvo como fundador, él estuvo bastante tiempo con ellos. Yeah. Mucho tiempo. I mean, no trabajando. Él nunca tuvo un trabajo en Ibero, except for being parte de la junta cuando empezaron, and part of committees and so on. Pero siempre, he always volunteered. Right. He was always volunteering. Yeah. So I don't think he ever was not envuelto. No, I don't think it was one of those things you just never let go. Sí, él y estaba... también, había familia que vinieron de Puerto Rico, siguieron viniendo. And he would connect them with Ibero as well. Like, this is where you need to go. So they're gonna work with you. And then when he was starting to work, because he did work part-time at the district, and so that connection with getting people connected with Ibero was really important as well. Yo recuerdo bien los programas de Ibero, el programa de secretaria bilingüe, que fue un programa que ayudó a muchas. Por cierto, creo que Hilda fue estudiante de ese, Sí. Hilda Rosario Eche, que fue la Sí. directora ejecutiva de Ibero, fue estudiante en ese programa cuando ella primero vino de Puerto Rico Sí. y se estableció como una secretaria bilingüe. Yes. Y también my sister-in-law, Sonia. Sí. Sonia. ¿Sí? Yes. Ah, yes. qué bien. So había bastante Sí. que that they benefited from that program for them to find jobs. And then shortly after, they started the Puerto Rican Festival, which was something that was extremely, just like the station, it's extremely needed at that time. We're coming from Puerto Rico, we're used to having festivales patronales, Sí. and we needed that, even though, there is summer here in Rochester, so in the summer, we tended to all go to each other's houses, and there was this real sentimiento that we needed to have some celebration. And there was a lot of other people who felt the same way too. So he was part of getting that up and running as well. Yo recuerdo trabajando con el Spanish Skills Program, Sí. que era parte del Louis Street Center. Oh, yes. Y esos son los programas, volviendo a tu papá, esos son los programas que él ayudó a desarrollar dentro de la comunidad de Monte Carmelo. Sí. Porque el Louis Street Center era un centro que era para jóvenes, pero no necesariamente nosotros participábamos en eso. Sí. Y poco a poco se fue abriendo las puertas y envolviendo a grupos, y llegó a Louis Street Susan Costa, Oh, sí. que fue la que estableció Sí. el programa de verano, el Spanish Skills Program. That was such an important program for us. Yeah. Oh, very much so. Very much, very important. I went there. I ended up getting a job there, which was great. All my nephews and nieces and all of the Latinos that lived in the neighborhood, some that lived outside the neighborhood came. That's where we learned that we're Taíno, that we're African, that we're, Españole, that this is our art, that this is, the dance is part of our culture, the music is part of our culture, that there's actually Latinos who have written books. We were like, wow, and this is what the art looks like. El programa se destacaba en atraer a los niños del vecindario. Sí. Y recuerdo que habían como 150 niños participantes, todos de la área de Monte Carmelo. Sí. Y tú sabes que nosotros los latinos no soltamos a nuestros niños a cualquiera. I know. Pero ese programa logró, como éramos una familia
el vecindario Sí. logró atraer a esos niños a ese programa que le dio, aparte de recreación, Sí. le dio un conocimiento de cultura, Sí. un conocimiento de su música, de su historia, y le ayudaba a mantener la matemática y el leer y todas las cosas, pero a la misma vez haciéndolo en un ambiente de recreación, recreativo. Sí. Fue un tremendo programa. Tremendo. Y gracias a su Costa, Oh, sí. porque ella fue una luchadora que Oh, sí. aquella One of era my mentors más boricua defi- que los boricuas, yo creo. Exactamente. One of my mentors definitely growing up. And mine too, Yeah. definitely. Y yo, I remember, Hector, that we would get on the bus and we would go to Mendon Ponds. I don't know if you remember that. I do. And to get to Mendon Ponds, you had to go through Pittsford. Pittsford, And we would all be like, in awe. looking at the houses, looking at the, just going through that neighborhood, because we never had been out of our neighborhood. Right. So it was a real eye opener, not only to our culture, but outside of our neighborhood as well. Sure. I mean, we went to Letchworth Park. I mean, who knew that such a beautiful place existed? Stony Brook. I mean, it really expanded our horizons. And then I bet you every time in the summer when I go to these places, I always find Latinos because we love, The nature. That's part of our culture. It's part of our culture. Exactly. Exactly. Sometimes people would ask me, why do Puerto Ricans paint their houses such loud colors? Because in our culture, the colors, the vibrant colors, it's part of our reality, and they bring that with them. Yes, yes. Yeah, definitely. That program was amazing. And I remember, the people around us, especially the Italianos, they would, because even though it was cold, we still would go to parrandear to people's houses late at night. I mean, you laugh, but this is true. And you're doing it in an area where people are not used to that. Like, why are those people out there making all this noise and At this 3 o'clock ruckus in the morning. at 3 o'clock in the morning? And they're all happy and they're cooking, and Carrying on. Yeah, So, no, and that my was, father loved singing Guinaldo. That was one thing that he would come up front. No, por eso yo recuerdo el envolvimiento de tu papá con la fiesta jíbara. Sí. Y esa tradición tan y tan linda que entre él y your brother-in-law, Félix. Félix, sí. Y Domingo Carbonell, bueno, tío Mariano, y tío Pedro, y tío Raúl. Sí. These are all my uncles, but they're, no, but we all lived in the same neighborhood, and we all. It was just beautiful. It was beautiful. Una costumbre muy, muy bonita que hoy en día se mantiene. Sí. Y es parte de nuestra tradición. Es verdad que este año no lo pudimos celebrar y el año pasado, pero si Dios quiere ya pronto lo volvemos a celebrar. Esas tradiciones. Pero esas se las debemos a tu papá y a nuestros papás que pudieron mantener esas tradiciones y traer esas tradiciones a Rochester. Y por eso le agradecemos. Pues si ellos pudieron conseguir la manera de mantener, de ser parte de la comunidad de Rochester, pero a la misma vez mantener sus raíces. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad de seguir la cultura porque hay otra generación. Ya yo soy abuela. Muy importante. Sí, muy importante. Bueno, Gladys, gracias un montón por la oportunidad de hablar contigo. Yo sé que podemos hablar y recordar por horas, pero tenemos solamente un proyecto de media hora y te doy las gracias muy sinceras por estar aquí con nosotros y compartir un poquito de la historia de tus queridos padres y de la historia tuya y de tu familia. Muchas gracias. Esto es posiblemente algo que vamos a poder mantener y hacer todos los años y de documentar nuestra historia en nuestra comunidad y el desarrollo de nuestra comunidad. Con eso, mi gente, le digo gracias de nuevo por estar con nosotros y lo espero la semana que viene aquí en Los Pioneros del Poder 97.1. Hasta luego.